Muy buenas noches. Estamos nuevamente en nuestra sesión de esta segunda semana de Cuaresma, que empezó para hacer la liturgia del segundo domingo de Pascua, ¿no? Que es el Domingo de la Misericordia, que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Finalmente ha llegado, ¿no? Es el turno entonces de la Divina Misericordia. Por eso hoy es tan especial, como lo hemos venido manifestando, ¿no? Durante la Cuaresma, la Semana Santa, con el rezo de la novena de la Divina Misericordia, empezando el día Viernes Santo y terminando el sábado, ¿no? Sábado pasado. Bien, y hoy vamos a proclamar la liturgia del domingo de la Divina Misericordia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro misal del día domingo. Perdón, esta, esta no es la página. Bueno, esta sí es. Muy bien, entonces tenemos domingo segundo de Pascua o de la Divina Misericordia, ¿no? La fiesta de la Divina Misericordia. Muy bien, estaremos pendientes de encontrar algunas características importantes de esta vigilia, ¿no? Perdón, de esta liturgia, que la hacen particularmente enigmática, ¿no? Porque recuerden, antes de empezar, quisiera aclarar que esta fiesta que instituyó el Papa Juan Pablo II en el 2000, ¿no? Junto con la beatificación y la santificación ¿no? de Santa María Faustina Kowalska. Es importante que se cumplió ese día, ¿no? Del año 2000, cuando Juan Pablo II instituyó algo que pidió el Señor Jesús a Santa Faustina Kowalska, ¿no? Y se lo pidió en los años 30, 1937, cuando empezaron las apariciones, los mensajes, ¿no? Y de hecho empezó, ¿no? Con explicándole la imagen de la Divina Misericordia, luego la coronilla, ¿no? Luego la novena y la fiesta, ¿no? Y le dijo que tenía que hacerse ese día precisamente, ¿no? O sea, el segundo domingo de resurrección. Y lo interesante es que eh, la iglesia venía celebrando su liturgia ese domingo y ese domingo era especialmente eh, con características de la Divina Misericordia. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? La iglesia no cambió nada. La iglesia solamente proclamó que ese domingo segundo de Pascua sea el de la fiesta de la Divina Misericordia, que es lo que pidió el Señor Jesús, ¿no? Entonces, lo interesante ver ahí es que la iglesia ya había eh, adelantado el trabajo, ¿no? De ese domingo, como vamos a ver. Y el Señor Jesús eh,
digamos que consecuentemente pidió que se estableciera la fe ese día. Ahora, muchos preguntarán, ¿coincidencia? No. ¿Por qué no? Porque la Iglesia ha realizado la liturgia desde hace 2000 años, ¿no? Esta particularmente, pues, es más reciente, pero eh, podríamos decir 400 años sin mucha equivocación, ¿no? Que ha habido algunas reformas de la liturgia, ¿no? Pero lo interesante es que eso que hace la Iglesia es como guiada por el Espíritu Santo, mediante la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo ya había hecho su trabajo a través de la Iglesia, ¿no? Con respecto a este domingo, al segundo domingo de Pascua, ¿no? Y precisamente por eso, por ese trabajo adelantado de la Iglesia con el Espíritu Santo, es que el Señor Jesús pidió, ¿no? En los años 30, en las apariciones y mensajes a Santa Faustina Kowalska, que se estableciera esta fiesta y que fuera el segundo domingo de Pascua, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto como introducción, ¿no? Vamos a la liturgia. Veamos qué se lee este día. Este día se lee del capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles, los versículos del 32 al 35. Bueno, dice así: la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Aquí es importante recalcar, ¿no? Que sí era como empezaron pues poquitos, ¿no? Relativamente. Entonces, tenían un solo corazón. El texto original dice un corazón y un alma unificada, ¿no? Un corazón y un alma en un solo, ¿no? Unificado. Y claro, ¿por qué podemos entender esto, no? A pesar de que así lo escribió San Lucas, ¿no? Pero la idea era que era un solo cuerpo. Por eso es un solo corazón y una sola alma, ¿no? Porque es el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Entonces ya lo dijo aquí y también la otra parte está implícita y es que todo lo compartían, ¿no? Esa es la segunda característica. Entonces, por eso dice a continuación, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Bueno, sí, era una gran diferencia, ¿no? Porque eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos, fueron judíos, ¿no? Si recuerden, Jesucristo era judío, la Virgen María era judía, San José era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros discípulos eran judíos, sí, todos eran judíos, inicialmente, ¿no? Entonces, ese cambio que se dio, ¿no? Ese cambio de compartir todo, de ser un solo cuerpo y las necesidades obviamente se compartían y se distribuían, ¿no? Las propiedades, ¿no?
el dinero, el alimento. Bueno, por eso dice, ninguno pasaba necesidad, porque los que menos tenían, pues, se suplían con los que tal vez tenían de más, ¿no? Muy bien. Vamos al salmo responsorial. Aquí viene nuevamente, ¿no? El salmo responsorial, que es el eje de la fiesta, ¿no? Y lo ha sido, ya se ha leído 4 veces con esta, ¿no? Desde el Domingo de Ramos. Tenemos otro responso, ¿no? Cada vez es un responso diferente. Aquí está. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. 3 veces, ¿no? La misericordia del Señor es eterna. Y lo dice en forma de alabanza, ¿no? Porque ustedes saben, aleluya, sí, aleluya es alabado sea el Señor, ¿no? Canten al Señor, alaben al Señor. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Que es una alusión a Jesucristo, ¿no? El Señor es mi salvación. Yahshua, Yahushua, es Dios salva, ¿no? Yahweh, Shua, Shuach. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Se cantaba también en el anterior domingo, ¿no? De la resurrección. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Y dado que estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia, pues este también es día de júbilo, ¿no? Y de gozo, porque contamos con la misericordia del Señor, que está presta para quien quiera acogerse, ¿no? A la misericordia, especialmente los pecadores y particularmente los grandes pecadores, ¿no? Ahí estamos incluidos todos, de hecho. Bueno, am, bueno, también puede aquí intuirse que era este salmo era como para cantarse, porque era de agradecimiento también, ¿no? De alabanza y de acción de gracias o de gratitud. Entonces podía hacerse en procesión también, ¿no? A 2 coros. Alguien cantaba y los demás respondían, ¿no? La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Bueno, vamos a la segunda lectura. Esta es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Bueno, es el mismo San Juan, ¿no? Del evangelista que escribió. Escribió el Evangelio, escribió 3 cartas corticas y escribió el Apocalipsis también, ¿no? Bueno, veamos qué nos dice San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios
en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, hasta allí es importante eh, hacer algunas precisiones, ¿no? Ya nos hemos referido al creer, ¿no? Y a la fe como tal, ¿no? Pero aquí, claro, es importante también eh, que el que cree que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿no? Es Dios mismo, encarnado, ha nacido de Dios. Que hay necesidad de creer, ¿no? Para poder bautizarse. Aquí ya está asumiendo, ¿no? Hay un presupuesto aquí que ha nacido de Dios. ¿Sí? Todo el que ama a un padre también ama a los hijos de éste. O sea, en realidad nadie, solamente humanamente, ¿no? Digámoslo, podríamos entre hermanos odiarnos unos a otros, ¿no? Por la naturaleza humana, la concupiscencia. Pero aquí referido a que es Dios, ¿no? O sea, si nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, entonces también tenemos que amarnos, ¿sí? Por eso continúa diciendo, conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios, y aquí está la parte importante, y cumplimos sus mandamientos, ¿no? Entonces, no solamente es creer que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ese ha nacido de Dios. Y si ha nacido de Dios, es hijo de Dios. Y tiene que amar a los demás hijos de Dios, ¿no? Porque son hijos de Dios. Y eso en el capítulo cuarto, San Juan lo dice, ¿no? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor y somos hijos del amor, tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿no? Aquí estamos haciendo ya alusión a estar bautizados, porque al estar bautizados somos hijos de Dios, ¿no? Porque tenemos la fe, creemos. Esa es la parte importante. Creemos, pero amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y el amar a Dios implica amar a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, ¿no? A los que han nacido de Dios. Y aquí lo dice segunda vez, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. O sea, el amor de Dios no solamente es creer quién es Dios o quién es el Hijo de Dios, no, es consiste en que cumplamos sus preceptos, porque al ser hijos de Dios vamos a hacer lo que nos diga nuestro Padre y lo que nos diga nuestro Señor Jesucristo, cumplir sus preceptos, sus mandamientos, ¿no? Que como hemos visto en algunas sesiones es el mandamiento del amor, se resume, ¿no? La ley, los mandamientos, ¿sí? Del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Cumplir la ley cumpliendo el mandamiento del amor. Y quien cumpla con ese mandamiento, cumple con toda la ley, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu
es la verdad. Bueno, el agua, la sangre y el espíritu. Aquí ha habido muchas interpretaciones, ¿no? Pues hay muchas y casi todas van de la mano con la doctrina, no se opone, ¿no? Inclusive algunos santos, el mismo San Agustín, ¿no? Eh, ha tenido su interpretación al respecto. Bueno, vino o se manifestó por medio del agua y de la sangre, ¿no? Algunos interpretan esto como el agua y la sangre que salió del costado de Cristo, ¿no? En la cruz, que simbolizaría el, el bautismo y la Eucaristía. Bueno, pero tiene un problema porque es de la cruz en la que Cristo murió, ¿cierto? Sin embargo, cuando introduce el Espíritu ya no sería muy atinado, ¿no? Como lo va a decir luego. Entonces, el vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Agua y sangre, ¿no? Entonces, el agua sí es el bautismo, que sería la parte espiritual. Es una simbología del Espíritu Santo también. Recuerden ustedes el diálogo con la samaritana, ¿no? Si tú supieras o conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide el agua? O sea, le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y el que te pide el agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Te daría el agua viva, que es el Espíritu Santo, ¿no? En otras palabras, le diría, si tú creyeras y te bautizaras, ¿no? Obviamente que ella no entiende hasta eso, inclusive creo que no completamente al final, ¿no? Tampoco. Pero él no pierde la oportunidad de que esto quede para que luego eh, el mismo San Juan no se refiera y luego de eso nazca pues toda la exégesis, ¿no? Sobre el bautismo, el Espíritu Santo. Entonces, el agua y la sangre, ¿no? También Cristo era humano, ¿no? Ahí podremos también hacer referencia a lo divino y lo humano, ¿no? Y finalmente el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y luego dirá, adelantándome un poquito, ¿no? Son tres los que dan testimonio, dice, el Espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Bueno, este no termina aquí, ¿no? El capítulo quinto de San Juan sí es el último de la primera carta, pero está empezando, ¿no? Luego, obviamente, va a venir un poco más el desenlace. Y habrá oportunidad, ¿no? De referirnos al agua, a la sangre y al espíritu. Muy bien, continuamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. También es un pasaje muy conocido, ¿no? Y es de de la resurrección, ¿no? Los acontecimientos que surgieron a partir de la resurrección del Señor Jesús. Dice San Juan, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz con ustedes.
aquí creo que fue alguien, no contestamos una pregunta, eh, dice se presentó, no dice entró, ¿no es cierto? Como también en la aparición en a los discípulos, ¿no? Cuando estaban pescando, dice, se apareció, o dice llegó. Entonces, sí es importante, ¿no? Porque esta es la característica de Jesús resucitado, ¿no? Es cuerpo espiritual, cuerpo glorioso que tiene ya. Y tendría, pues, obviamente unas propiedades diferentes, no solamente por ser Dios, ¿no? Sino porque también es completamente humano, verdadero Dios, verdadero hombre, resucitado. Entonces, tendría allí. Y lo podemos entender cuando dice, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. O sea, nadie abra, ¿no? O sea, todo está cerrado. ¿Qué dice? Jesús dice, se presentó en medio de ellos, ¿m? Como si él apareció. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Bueno, la paz, ¿no? Les trae la paz. El Señor es el único que puede traernos la paz, ¿no? Sí, nosotros pedimos la paz a quien en realidad puede dar la paz, ¿no? Y mucha de esa paz es paz espiritual, estar en paz, ¿no? Sin pecado. Es como la reconciliación. Y de allí la penitencia, ¿no? Que aquí precisamente, inmediatamente después de esto, les da el poder de perdonar los pecados, ¿no? A sus apóstoles, que son hombres. Entonces, reciban el Espíritu Santo. Entonces, primero la paz, ¿no? Que es el saludo judío, pero es importante aquí porque lo hace Cristo resucitado, ¿no? Luego les da el Espíritu Santo. Y inmediatamente a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esta es digamos, el inicio, el origen del sacramento de la penitencia, ¿no? El poder que ha dado Dios a los hombres de perdonar los pecados. A los apóstoles en este caso, que son los enviados, ¿no? Y otra parte aquí es que a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Cualquiera podría interpretar esto como que el sacerdote les dice en la penitencia, no, eso no le perdono. No, no se refiere a eso. Aquí más se refiere es que a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Por qué? Porque en el texto original dice, los que retengan les quedarán retenidos. O sea, los que no confiesen no podrán ser perdonados, ¿no? Sí, pero la gente es el que se confiesa, ¿no? Entonces tampoco es cierto que se perdonan todos los pecados, ¿no? Hay que confesarlos, porque si no se confiesan, se quedan sin perdonar. Ese es el problema de las malas o deficientes confesiones, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Conocer los 5 pasos. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. O sea, hay una preparación, ¿no? Porque si yo no confieso un pecado, se me queda sin perdonar. Y aquí lo dice, ¿no? Y a los que no se los perdonen, pero porque no los confesé, les quedan
les quedarán sin perdonar. Es más en este sentido, ¿no? Continuamos. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos las llagas de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, o sea, el primer día, ¿no? El domingo. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada otra vez, ¿no? Miren. Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, ¿no? O sea, apareció. Y les dijo, la paz con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. En otras versiones dice, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Mm? Bueno, Tomás le respondió, como dicen alguien, se sobró en la fe, ¿no? Sí, que es la única declaración del Nuevo Testamento en donde se hace esto, ¿no? El reconocimiento a Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa es una referencia clara a nosotros, ¿no? Que creemos sin haber visto. No a los apóstoles, que estuvieron allí porque ellos sí vieron, ¿no? Vieron y creyeron. El problema con Tomás es que él se negó a creer y dijo, si no veo y no palpo y no mido, si no, no voy a creer. O sea, entonces, claro, pero aquí reparó completamente, ¿no? Con creces al decir esto. Nadie lo ha dicho, ¿no? En el Nuevo Testamento. Señor mío, mi Dios mío. En la liturgia se decía, ¿no? Antes esto, Señor mío y Dios mío, después de la consagración, la elevación, tanto de la hostia consagrada como del cáliz. Todavía se puede hacer, ¿no? Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Así que aquí también hay una enseñanza, ¿no? Sí. Muchas otras cosas pudo haber hecho, sí, pero no están. Pero explica, ¿no? Se escribieron estos para que ustedes crean. O sea, es suficiente no es completo, ¿no? No está todo. Pero se escribieron estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces no se puede decir, por ejemplo, la tradición de la iglesia, ¿no? La tradición de la iglesia que es santa, ¿sí? Y que se equipara a la Biblia, es la parte oral, no está escrita, pero no por eso deja de ser palabra, ¿no? Inspirada, no se escribió, pero la iglesia lo conserva por el poder del Espíritu Santo y la promesa de Jesús, ¿no? Él les recordará todo lo que les he enseñado. Algunas cosas no están aquí escritas, ¿no? Pero se las enseñó. Ellas la recordaron, ¿no? Y la comunicaban.
la pasaban, la transmitían, es la tradición. ¿Para qué? Creyendo tengan vida. Muy bien. Bueno, dejamos ahí. Muchas gracias y bendiciones.